Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Buenos días, mi nombre es Marianela, soy una de las abogadas de Consultas con Corderos y obviamente bienvenido al programa de Consultas con Cordero. Hoy tenemos a Steven Cordero, muchísimas gracias. Hola Mari, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, feliz año nuevo también para todos, un próspero 2026 para todos y para la oficina. Saben que estamos abiertos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, cualquier consulta, duda, preocupación, puede llamar o pasar por la oficina sin ningún problema. ¿Okay? Vamos a empezar rapidito con las preguntas, no rapidito, pero vamos a empezar con las preguntas y más que nada estamos enfocados en lo que es las hipotecas de la propiedad. Tenemos una pregunta de Ana. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de no pagar la hipoteca para calificar para el capítulo 13 de bancarrota? Yo voy a hablar un poquito de lo que es el proceso de una demanda hipotecaria y tal vez una modificación, y después vamos a dejar que Steven hable de lo que es en sí el capítulo 13 y cómo nos ayuda eso a la demanda hipotecaria o el problema de la hipoteca. ¿Qué es una demanda hipotecaria? Dejaste de pagar la hipoteca de la casa. Esta puede ser la primera hipoteca, la segunda hipoteca, una línea de crédito que está colateral con la casa, la dejaste de pagar. Pueden pasar 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta que el acreedor, el banco, vaya a hacer esa demanda formal en la corte. Una vez que esa demanda formal llegue, va a haber un alguacil o un procesador que va a tocar la puerta de tu casa y te va a decir, aquí está la demanda formal. Tienes 20 días para contestar. Ahora, lamentablemente, la contestación tiene que ser algo legal. Lamentablemente, el juez no tiene jurisdicción de tal vez dice, bueno, pero estuve enferma, no pude pagar, perdón. El juez no tiene ninguna jurisdicción de decirle, sí, perdónenle la deuda o pobrecita, estaba enferma. Lamentablemente, eso no necesariamente una excusa, sino una defensa válida más que nada, ¿no es cierto? Entonces, ahora, se puede defender esa demanda hipotecaria. Una de las opciones para volver a tener esta casa como corresponde o este préstamo como corresponde es una modificación. Tratar de modificar los términos existentes del préstamo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si inicialmente este préstamo tenía un 7% de interés, era por 30 años, ya estamos en el año 20. Ahora, entonces, lo que queremos hacer tal vez es extender otros 10 años más, tal vez bajar los intereses. Al bajar los intereses, baja la mensualidad normal. Tal vez poner estos atrasos, estos 6, 7 meses que no se pudieron pagar, ponerlos atrás de la hipoteca. Eso es lo que es una modificación. Una modificación, el banco también está participando en esta negociación. No tiene ninguna obligación de aceptar si no quieren. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tal vez el banco no me modifica? El juez no me va a decir, pobrecita, se quedó sin trabajo, perdónenle la deuda. En el capítulo 13, Steven, ¿cómo nos puedes ayudar? Bueno, en el caso que uno aplica por una modificación o caen problemas con el mortgage y no quieren trabajar contigo de esa forma o simplemente porque no quieres tomar el tiempo o el labor porque reconoces ya que realmente hay un atraso, hay algo que se tiene que hacer. Existe la bancarrota capítulo 13, eso es un plan de pago que puede durar entre 36 a 60 meses. Es muy raro que vemos, creo que jamás he visto en nuestra práctica un plan de 36 meses cuando uno está pagando una hipoteca en ese plan, ¿no? Uno quiere aprovechar cuando los saldos asociados con un mortgage son tan altos, a veces 6 figuras, $100,000, $200,000, cosas así. Vale la pena alargar lo más posible y eso tiene el efecto de reducir o controlar lo más posible la forma de que tú vas a repagar este dinero. Para estar claro, esto es algo que sí se tiene que pagar en full. Y es algo que típicamente sobrevive la bancarrota. Es muy raro que uno termine la bancarrota terminando de pagar la casa en full. Una hipoteca normal puede durar hasta 30 años. Es típico que falten 10, 15 años más. Lo que vamos a hacer en el capítulo 13 es básicamente tomar control sobre la forma en que tú repagas ese dinero, el atraso,
mientras manteniendo los pagos al día, los pagos regulares al día y pagando cualquier otra cosa que pertenece a esa propiedad, en el caso que hay algo como una asociación, algo, un special assessment, cosas así que también caen acerca de la propiedad, que igual cargan el mismo riesgo de un foreclosure, también se pueden incluir en ese plan, pero sí son cosas que se tienen que pagar. El motivo de un caso capítulo 13 como eso, que es un Cure and Maintain Plan, es para curar, o sea, eliminar el atraso que provocó el foreclosure desde el principio, lo más posible, totalmente. Cuando dices eliminar, ¿significa que no me lo van a cobrar o...? Eliminar en el sentido de, o sea, cuando terminas el caso estás en cero. Perfecto, pero igual me lo van a cobrar adentro del plan, me van a hacer pagar ese atraso. Perfecto, el atraso es un poquito confuso. El atraso se divide en 60 y los pagos regulares, piénsalo de esta forma, se multiplican en 60. Y ahí esas dos cosas se suman y eso es lo que determina la parte del plan principal, ¿no? Entonces estás pagando las dos cosas a la misma vez. Lo que nosotros como abogados tenemos la capacidad de hacer durante todo ese tiempo es mantener control sobre el paso, cuánto vas a pagar, hay manera de ajustar y modificar el plan. Ahora estamos hablando de la modificación del plan del capítulo 13, no la hipoteca. Esto es entre el cliente y nosotros, su abogado. Básicamente, ¿de qué forma vamos? Mientras que estamos cumpliendo con ciertos mínimos, la forma en que tú repagas ese dinero, cómo llegas a esa meta de reducir esos saldos a cero en 5 años, es principalmente entre el abogado y el cliente, y eso es un poder, un beneficio que te ofrece la bancarrota capítulo 13, ¿no? Ahora es, ok, te vamos a dar 5 años, mientras que sigues al día, quédate en comunicación con tu abogado y habla con él y ellos van a estructurar el plan de pago de una forma que te quede lo más cómodo para llegar a esa meta, pero sí tienes que terminar en 5 años, que uno siempre lo piensa como mucho tiempo, pero eso vuela cuando uno empieza, ya estamos, ¿sabes?, despidiendo los primeros casos que empezaron durante la pandemia. Es verdad, ya pasaron esos 5 años. Bueno, muchísimas gracias, Steven. Tenemos otra preguntita de Marcos. Me comentaron que hay un programa en la bancarrota donde se puede eliminar la segunda hipoteca. Yo tengo una segunda hipoteca que saqué cuando compré la casa en el año 2009 y ahora me están llegando la documentación que me quieren cobrar. Vamos a ir rapidito, yo voy a hablar un poquito de lo que es la primera hipoteca, la segunda hipoteca. A veces la gente piensa de porque ellos están al día con esa primera hipoteca y no pagan la segunda hipoteca no tiene ningún tipo de derecho, no tiene ningún riesgo de perder la casa porque ellos están bien en la primera hipoteca. O lo mismo a veces cuando pasan con que yo fui el primero que firmé y yo soy el segundo que firmé, tienen toda la misma responsabilidad, la misma la legalidad de ir contra esa casa, porque esto es una casa con un colateral, o sea, es una deuda con un colateral contra esta casa. Así que si sabes, entiendes de que tal vez cuando compraste la casa, especialmente en esa época del 2009, 8, 7, que hacían esos préstamos de 80-20, que te daban, sí es el 100%, pero la primera hipoteca era el 80%, el segunda hipoteca era el 20%, donde había cláusulas donde decía, después de 10 años me empiezas a pagar, o cuando terminas la primera hipoteca me empiezas a pagar la segunda, o lo que sea. Habían diferentes cláusulas. Estamos al año 2026 ya, donde obviamente que van a empezar a salir estas hipotecas que salieron. Ahora, cuéntame de ese programa que supuestamente hay una bancarrota para eliminar esa segunda hipoteca. Claro, creo que lo que cae más acerca de esto es el concepto de strip. O sea, cuando uno está pensando en las herramientas que ofrece la bancarrota para resolver cuentas como estas, cuentas aseguradas con un colateral. En el contexto en capítulo 13 hablamos ya del Cure and Maintain. La otra opción tiene que ver más dirigido a second mortgages. Tienes que pensarlo en el sistema de prioridad. ¿Sabes? El banco que te prestó el dinero para comprar la casa siempre viene primero. Si tú luego vas y refinancias esa propiedad con otro prestamista, ahora ellos caen en la misma cadena de personas que tienen un interés, pero en orden que empiezan a tomar esa prioridad. Entonces es un second mortgage porque vienen después. Ahora, como dijo Mari, si tú dejas de pagar esa segunda hipoteca, ellos igual tienen el mismo derecho de empezar un foreclosure. Lo que sucede es que si llega al punto donde supuestamente te quitan la casa, lo venden a subasta, cuando empiezan a repartir el dinero, van a empezar a pagar a todos los prestamistas en esa orden. O sea, primero se va a pagar primero hasta el 100%, después vamos a empezar con el dinero que sobra el segundo. Si no hay suficiente equity, si no hay suficiente valor después de vender esa casa hipotética, en una venta hipotética, vamos a valorizar la casa, compararlo con la deuda el first mortgage, el primer mortgage. Si no sobra algo ahí para pagar el segundo, entonces hay un programa que es un motion to value, un strip,
donde podemos eliminar, básicamente borrar esa segunda hipoteca que está asociada con la propiedad. Es una de las partes más poderosas de lo que hacemos aquí. Y bastante complicado, es raro hoy en día, honestamente, porque las propiedades han aumentado bastante en valor. Entonces, supuestamente, cuando sacas la valorización y hacemos ese análisis, deuda menos valor, lo que me sobra bastante, suficiente para pagar ese, fulano y Pepe y el HOA, y quedarte con un poquito de dinero para pagar quizás las tarjetas de crédito. Eso es raro, pero sí existe. En problemas, en tiempos donde hay esa crisis en la economía, cosas donde los valores bajan, eso es algo que se vuelve a ser un poquito más popular. Pero es algo de las cosas, es una de las cosas que hacemos que es de lo más poderoso, y de mi conocimiento, sin el acuerdo de la compañía, es la única forma de borrar o eliminar de esa forma un lien asociado con una propiedad, un préstamo. Bueno, muchísimas gracias. Y obviamente, Marcos, si tienes muchísimas más o tienes más preguntas sobre el tema, por favor pasa por la oficina y podemos analizar bien en detalles cuál es la situación, y más que nada porque es una cosa de matemática, de que cualquier otro problema legal, ¿no? Entonces, nos vamos a un pequeño corte y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero. Estoy aquí con Marianela Luporini, nuestra abogada encargada del departamento del capítulo 7. Hay muchas otras cosas aquí en la oficina. Hablando un poquito sobre temas de bancarrota, hablamos en la última sesión, hablamos un poquito sobre hipotecas, capítulo 13, modificaciones, pero tenemos una pregunta aquí de Susana. Susana pregunta: buenos días, mi nombre es Susana. Me gustaría saber cuándo tendría que empezar a considerar bancarrota. Estoy en una situación donde mi trabajo de tiempo completo no me sobra para pagar las deudas. Siempre estoy pagando el mínimo y no veo que la deuda baje. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo analizamos casos como eso? Gracias, y quisiera decirte que tal vez esto es una historia típica de todas las personas, especialmente en estos últimos momentos, ¿verdad? En estos últimos semanas, años. Entonces, no tienes que no tener trabajo para calificar para una bancarrota. Una bancarrota lo contemplas en esta situación donde no hay un respiro, donde no ves que las deudas bajen, por más que estés pagando las deudas, por más que estés pagando el mínimo. Uno dice, bueno, pero ¿puedo pagar las deudas? Sí, pero puedes pagar las deudas por los próximos, 50 años para entonces recién terminar de pagar todo. Y obviamente y lamentablemente, no obviamente, lamentablemente, el costo de la vida usualmente sube, no baja. Entonces, y tal vez tu salario se queda estante ahí y no está subiendo, o si tal vez sube. Yo creo que el otro día un cliente me dice, me dieron 25 centavos de aumento en mi salario, tengo que declararlo. Señor, tranquilo, que 25 centavos lamentablemente no va a cambiar el ritmo de su bancarrota. Pero lamentablemente estamos viviendo en una situación donde 25 centavos es el único aumento que te van a dar, o $1 es el único aumento. ¿Y qué estamos después de los taxes, después de que te saquen el Medicare, después de que te saquen aquí?
el aumento de verdad se fue, ¿no es cierto? En una comidita de McDonald's. Entonces, sí, contemplar bancarrota no tienes que estar en una situación específica de no trabajar, de no poder pagar. Esta señora sí está pagando las deudas, pero está pagando el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos tipos de capítulo. Yo voy a hablar un poquito del 7 y él va a hablar un poquito del 3. En el 7 le estamos diciendo al fiscal: no tengo, no puedo, no me sobra. No me sobra es ¿dónde? En la casa está entrando $5,000 al mes, por decir un número, para hacer los números claros, y están saliendo $5,000 al mes al mismo tiempo. $5,000 están saliendo ¿en qué? En la hipoteca, la renta, el agua, la luz, el teléfono, la internet, los niños si tienen niños, la comida, la gasolina, el carro, el seguro, todo que tenga que ver con las cuatro paredes o con las cosas cotidianas del día al día. Y no me sobra nada lo último del mes para pagar estas deudas. Ahí calificarías para un capítulo 7. La otra es de no tengo nada. Los valores de las pertenencias. Estamos hablando de tal vez el valor de tu carro, si es que tienes carro. Si tal vez un carro es un lease, no tiene ningún tipo de valor. Tu casa primaria está totalmente protegida. Tal vez en toda la suma de todos esos valores, de las pequeñas pertenencias que tienes, tal vez en ropa, en joyería. ¿Me entiendes? No hay mucho valor ahí como para decir, empiezan a vender esto para poder recuperar dinero, para poder pagar algo de mis deudas. No existe ese valor, ¿verdad? Y otro de los temas es algunas transferencias que hiciste, pero vamos a suponer de que no hay. Ahí calificas para un capítulo 7 para eliminar el 100% de tu deuda y empezar nuevamente, ¿me entiendes? Con un fresh start, algo fresco donde dices, ok, por lo menos no me está sobrando aquí. Y también la bancarrota no es solamente para no pagar y listo, es para aprender, ¿no es cierto?, cómo financieramente me tengo que manejar desde ahora en adelante. Ok, tal vez no tengo que estar comiendo en la calle todos los días, tal vez no tengo que estar haciendo esto todos los días, ¿no es cierto?, lo que sea, para reducir los gastos, para poder tener ese cushion, ese poquito de ahorros para cualquier circunstancia. Eso es el capítulo 7. Cuéntanos un poquito el capítulo 13. No, y vale la pena decir, mira, que no vale la pena demorar mucho en esta situación. La situación de Susana, si tú ya sabes que no estás pagando, no puedes pagar, no para disminuir lo que acaba de decir Mari, pero ya tú sabes que hay un problema ahí que se tiene que enfrentar. Vale la pena por lo menos venir y tener la conversación con nosotros a ver qué se puede hacer, obtener una lista de información sobre estos gastos, cosas así, para empezar a organizarte un poquito mejor. En el caso que tienes que tomar eso en el futuro, ¿no? La educación no cuesta nada, eso es la consulta que ofrecemos aquí. Puedes llamar a cualquier momento para hacer esa cita o simplemente presentarte aquí. En el contexto de un capítulo 13, o sea, el análisis hasta cierto punto para el 7 y el 13 es más o menos igual. Lo que pasa es que cuando vamos ingresando toda esa información en un sistema que utilizamos, eso nos da un resultado, o sea, un número o en cero o en positivo. No estamos cero o negativo, ahí estamos hablando de los casos capítulo 7, o sea, no me sobra, al contrario, estoy boca abajo, estoy gastando más en cosas necesarias de lo que estoy ingresando. Para eso existe el capítulo 7, ¿no? Cuando ese número está positivo o sobra bastante o ya quizás está o el valor, o sea, ese análisis del valor de liquidación está sobre el límite, ahora tenemos que tomar decisiones el cliente es el que va a tener que tomar decisiones, ¿no? Cuando la corte ve que quizás el ingreso tú está en cero, pero ven que tienes bastantes propiedades, quizás 2 casas, un timeshare, un jet ski, la corte mira eso más o menos como un lujo. O sea, entiendo que no puedes pagar, que te han reducido el sueldo y que no puedes pagar las deudas, pero tienes cosas que no son necesarias para mantener tu estilo de vida, que quizá puedes liquidar, vender, para saltar. Bueno, pero te diría que hay mucha gente que te va a decir que el jet ski es para mantener ese estilo de vida. Esencial. Bueno, en ese caso, como moralmente, sí, quizás es ilegal. Para eso existe el capítulo 13. Ahora, para evitar tener que vender o ese proceso de venta o de liquidación y mantener tu estilo de vida lo más intacto, para eso existe de alguna forma el capítulo 13, donde tomamos ese valor y lo medimos como si fuera algo que le tocaría. O sea, algo dispuesto si fueras, no que lo vas a hacer, pero si fueras a liquidar estas cosas, hipotéticamente para saldar de la deuda, esto es lo que lograrías en esa venta. O sea, esta cantidad, vamos a decir que son 10,000. Tomamos esos 10,000 y lo dividimos en 60 meses. Igual, ahora lo que empezamos a hacer es tomar control sobre la deuda, pararlo desde un momento de que es la presentación del caso y de ahí dividirlo y empezar a reducir eso, entre comillas, para no tener que entregar y no tener que, o sea, pasar a la corte o las acreedores todo ese valor de un golpe para el beneficio de retener esas cosas, ¿no?
El otro caso que vemos bastante, un caso natural de capítulo 13, se llama el Wage Earners Bankruptcy, ¿no? Esto sería la bancarrota mía si lo fuera a hacer. Yo no tengo muchos bienes, no tengo casa, el carro mío es un lease. Si yo me fuera a declarar en bancarrota, yo calificaría probablemente por un capítulo 13 pagando en base de mi ingreso disponible. O sea, después de tomar en cuenta los gastos de la renta, los gastos de la comida, los servicios públicos, los seguros del carro, el pago del carro, lo que me sobra después es lo que la corte va a pedir, entre el 90% para resolver la deuda. Si eso no es suficiente para pagar a todo el mundo, too bad, so sad. Yo no estoy obligado a pagar un centavo más, mientras que los cálculos están bien hechos. Eso es como resolvemos las cosas en un capítulo 13. Igual... y sí, ahí donde viene la gente que a veces dice, ¿para qué voy a hacer bancarrota si todavía tengo que pagar? Es porque estás pagando 1%, no estás pagando el 100% de tus deudas, como él estaba diciendo recién. Estás pagando basado en la matemática que te sobra lo último. Si por decir, te sobran $200, $300 a lo último del mes para pagar algo de tus deudas, eso es exactamente lo que vas a pagar. Ahora, eso multiplicado por 60 meses, ¿me entiendes? No necesariamente es el 100% de tus deudas, o estás eliminando igual el resto de esas deudas, y también tienes la protección de que no te demanden, tienes varias protecciones. Todas las protecciones de la bancarrota aplican, y ese es el caso sencillo, very straightforward. Yo tengo $100,000 en deuda, al final, durante los próximos 5 años voy a ingresar en ingresos disponibles, vamos a decir, $50,000. Yo voy a terminar la bancarrota pagando los 50 y descargando la otra 50% que te tocaría desde el principio, que debías originalmente, ¿no? El otro caso que existe, que es otra variación, pero más común para personas que tienen muchos ingresos o muchas propiedades, es un caso de 100% que en el condado de Miami-Dade, por ejemplo, abre ciertas puertas, ¿no? La corte le gusta casos como eso. Mira, olvídate lo que me sobra, yo voy a intentar de repagarle a todo el mundo todo lo que se puede. La corte le gusta casos como esos, ¿sabes? Funciona más o menos como consolidaciones, pero tienes más flexibilidad en cómo estructuras ese plan de pago en conjunto con el abogado. O sea, es la diferencia entre decir el argumento de la corte en un capítulo 13 normal, como el mío, por ejemplo, es que me sobran 250. Yo te voy a dar los 250, pero me vas a borrar todo lo demás. En este caso, mira, yo quiero pagar $100,000 dividido en 60, pero déjame llegar ahí a mi forma, con un pago mínimo y reduciendo ese saldo en 5 años, entre comillas. Eso es raro, no existe en todos los lugares, pero por lo menos en Miami-Dade, por ahora, es algo que la corte te da. Así, mira, determina el pago entre ciertos límites con tu cliente. Estructuras un plan de pago con un pago que te queda más cómodo, pero la consistencia es lo que estamos evaluando. Y mientras que ya estás planeando de reducir todo eso en los 5 años, o sea, literalmente liquidarlo, quizá mandando un poquito más aquí y allá cuando te conviene, más flexibilidad. Eso es la tercera variación de casos que tenemos en capítulo 13 para personas que tienen bastantes ingresos, o sea, suficiente para pagar, pero simplemente no pueden o no quieren. No, y a veces que también la gente, ¿me entiende?, de vacaciones por aquí, o sea, el mal manejo del dinero, que pueden pagarlo matemáticamente, pero están manejando su dinero de tan mala forma o de tan mala manera, de que de verdad no les sobra nada, ¿no es cierto? Entonces, nada. Pero bueno, este es el fin del programa. Muchísimas gracias, Steven. Gracias, y nos vemos la próxima. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da la fuerza